El 23 de junio de 2016 fue, si se quiere, un día histórico. Desde ese día hasta el día de hoy, y ojalá siga para siempre, Buenos Aires no tiene más un zoológico dentro de su ciudad autónoma. Predio que pasaría a ser el ecoparque. Un ecoparque interactivo todavía en desarrollo que tiene fecha de finalización para el 2023. En los últimos años de funcionamiento de lo que fue el zoológico, lo que preponderaba no era ni la alegría ni la diversión, solo lluvias de críticas y malas noticias. Recordarán, por ejemplo, la historia del oso polar Winner, quien en 2012 lamentablemente fallecería a causa de una hipertermia, algo que el día de hoy suena hasta lógico y que habla no solo de que el animal no pertenecía a este ecosistema, sino también de un mal manejo y un claro descuido para con los animales, para decirlo suavemente. O como los lobos marinos o la jirafita Esperanza, quien días después de nacer moriría, lamentablemente. Cuadro que se completó cuando una mara, una liebre patagónica, se escapó del predio y fue atropellada en plena avenida Santa Fe por un colectivo. Sí, así como te lo cuento. Este es el predio donde habitaban todos estos animales, que hoy, afortunadamente, se está reconvirtiendo. Por suerte, esos días de malas noticias son historia. Luego de años y años de lucha por parte de organizaciones defensoras de animales. Recordemos que este fue un zoológico construido en 1888, hace 1 millón de años. En el lapso, desde su cierre hasta el día de hoy, cientos de animales fueron derivados tanto a refugios como a santuarios y hoy, afortunadamente, viven una vida un poco mejor. La noticia que estuvo dando vueltas por todos lados es que tras un operativo histórico también, si se quiere, por varias razones que ya te voy a estar contando, la elefanta Mara, uno de los 600 animales que aún quedan en este predio, fue trasladada con éxito y hoy vive una vida más acorde a lo que siempre debió haber sido en un santuario en Brasil. Mara es una Elepha maximus, que es una especie de elefante asiático que fue nacida en la República de la India en 1970. Nació en cautiverio y al poco tiempo fue adquirida por una institución alemana que también la mantendría en cautiverio para luego vendérsela a Ramón Tejedor, que fue un histórico dueño de circos, que la ubicaría en Montevideo, lo que terminaría desencadenando su arribo aquí en la Argentina, para participar en el Circo Rodas, que fue un famoso circo de la época, en donde por más de 15 años entretuvo a la gente parada en 2 patas o disfrazada. Un elefante de la República de la India. Historia que terminó con el circo siendo decomisado, adivinen por qué, maltrato animal. En ese marco, en carácter de depósito judicial, es que la elefanta llegó aquí, a lo que por entonces era la institución Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en noviembre de 1995, hace 25 años, más o menos mi edad. Tras un procedimiento muy particular, como te contaba antes, Mara hoy ya vive de una forma más acorde a lo que es su naturaleza en un santuario de elefantes en el estado de Mato Grosso, en Brasil, que es además el primer santuario de estas características en América Latina. ¿Por qué fue este un operativo muy particular, histórico? Fue un traslado que se había arreglado hacía unos meses ya, que consistió en un viaje de 2.700 kilómetros entre 4 y 5 días hasta el estado de Mato Grosso en Brasil, en donde la elefanta fue trasladada en un camión, adentro de una caja muy particular. En estos meses se fue entrenando a Mara para que entre a la caja y se sienta cómoda dentro de la misma, para obviamente tener un viaje óptimo y que pueda llegar en condiciones hasta el estado de Mato Grosso en Brasil. Recordemos que un elefante pesa más de 5.000 kilos. O sea, que estamos hablando de un operativo importante y que además tiene el agregado de los tiempos que vivimos. Por el nuevo coronavirus, que las fronteras están cerradas y que la mayor parte de las actividades están paralizadas, los procedimientos de desinfección y de distanciamiento social y todos los procedimientos que se tuvieron que hacer para pasar la frontera hacen también de este operativo un procedimiento histórico y muy exitoso.
una buena noticia, sin dudas, y no queríamos dejar de preguntarle a Malala Fontán, quien es una importante activista dentro de lo que es la lucha por los derechos de los animales, su opinión sobre esto y por qué es esta una buena noticia. La partida de Mara hacia el santuario de elefantes de Brasil es un antes y un después en la historia de los derechos de los animales en Argentina y en el mundo. Una elefante torturada en circos, con hambre, con castigos corporales, con confinamiento y luego en el zoológico de Palermo, 25 años más, exhibida con movimientos zocóticos reiterados de su cabeza por el encierro, sola. 50 años de tortura y soledad quedaron atrás hace una semana cuando llegó al santuario de elefantes de Brasil, donde hoy se alimenta sola, se comunica vocalizando con las otras 2 elefantes que viven ahí y no se despega de ellas. Parece otro animal, por eso, otra vida es posible para ellos, no dejemos de luchar por su libertad, basta de cautiverio, basta de exhibición en zoológicos y acuarios. Sin dudas, una gran noticia, como decíamos antes, no solo para la transformación que está teniendo el ex zoológico, lo que es hoy el ecoparque, sino también para Mara, que durante 25 años tuvo que sufrir una vida de cautiverio y de maltrato animal, con el fin de hacer divertir a los demás. ¿Qué culpa tenía la elefanta de sufrir todo lo que sufrió? Por suerte, hoy es un poco más feliz en un santuario en Brasil. Ahora bien, ¿qué es un santuario? Un santuario está pensado para que cada animal rescatado pase el resto de su vida en un hábitat natural. Los santuarios generalmente están cerrados al público, o sea, no se puede acceder. Y son animales que no pueden ser ni comprados, ni vendidos, ni siquiera vistos, porque son justamente espacios exclusivos de los animales. A diferencia de lo que puede ser un refugio, por ejemplo, que suelen ser lugares de paso de los animales, en los que, llegado el caso, se los puede llegar a recuperar. Pero como decía, el santuario es un lugar exclusivamente de los animales. Todos estuvimos muy contentos con la llegada de Mara a Brasil, pero la pregunta es, ¿por qué tuvo que ser un santuario a Brasil? ¿No puede haber un santuario aquí en la Argentina? Por ejemplo, en un país tan grande, con tantas riquezas naturales, por así decirlo. Por ahí no un santuario de elefantes, porque el elefante no es un animal nativo de nuestra región, pero sí santuarios de animales que puedan contener a los animales rescatados de zoológicos, circos y demás. ¿Y qué mejor para hablar de esto que Claudio Bertonati, un reconocido naturalista y defensor de los derechos de los animales, a quien le preguntamos si es posible, si es necesario, si es importante tener un santuario aquí en la Argentina, justamente para evitar ese traslado largo y traumático, seguramente, que en este caso tuvo Mara para llegar hasta Brasil. En la Argentina existe una media docena de elefantes asiáticos y 2 africanos. Hoy por hoy, todos estos animales están ecológicamente muertos. Quiere decir que no cumplen una función en la naturaleza y que fuera de la naturaleza, en los zoológicos, tampoco están cumpliendo una función de educación, de ciencia o integrándose a programas de conservación de sus especies que están amenazadas. Frente a esta situación nos podemos preguntar qué hacemos con todos estos elefantes. Lo que sería deseable es que todos estos animales vuelvan a sus respectivos continentes de origen, no digo a la naturaleza, pero sí a sus continentes, y que ahí las instituciones del gobierno o ONGs o entidades de bien público que estén al servicio de la conservación de la naturaleza aprovechen estos individuos para darles un sentido, para que puedan ayudar a salvar especies amenazadas de elefantes o bien para educar a la comunidad para que deje de demandar productos de elefantes como el marfil. Entonces, ¿qué debería suceder? Que los zoológicos de la Argentina realmente comiencen a hacer una transformación genuina, apoyándose en las instituciones de la ciencia como el CONICET, las universidades, los museos de ciencias naturales, y desde ahí ir resolviendo gradualmente todos los problemas de conservación, de educación y de ciencia que tenga que ver con el manejo de animales en cautividad. La cautividad no le gusta a nadie, pero si esa cautividad sirve para salvar especies amenazadas y esos animales están en condiciones de bienestar, bienvenida sea. Otro caso icónico fue el de la orangutana Sandra, caso que pasaría por la justicia y la Cámara de Casación Penal la declararía persona no humana, lo que funcionó como el puntapié para que Sandra sea trasladada a un santuario en los Estados Unidos
en donde hoy ya vive en un contexto propio de su naturaleza, de sus necesidades ecológicas y ambientales, junto con otros orangutanes que también fueron rescatados de circos y demás. Fue todo un hito dentro de lo que es la relación y los derechos de los animales. El otro día leí una frase de Carlos Pellegrini en 1888 que le decía al entonces intendente de Buenos Aires que no existía una ciudad importante que no tenga un zoológico. Por suerte el concepto de modernidad va cambiando y hoy una ciudad moderna es aquella que no tiene un zoológico. Las políticas públicas o las leyes, como siempre decimos desde este espacio, son y serán fundamentales para seguir reconociendo los derechos de los animales, seres sintientes, para que nunca más vuelva a existir un zoológico aquí en Buenos Aires y que los zoológicos que hoy están por Argentina y los circos y demás formas de maltrato animal dejen de existir de una vez por todas.